Buenas, yo soy Enrique de webde10.es y en este segundo capítulo de la serie de cómo utilizar Search Console con fines de SEO vamos a fijarnos en la apariencia en el buscador. Bueno, si le damos aquí tenemos un resumen del objetivo que estamos buscando. Esta sería la forma, estas tres partes de aquí sería la forma con la que habitualmente vemos un resultado en Google. Simplemente el título con un enlace, la URL sin más y una pequeña descripción. Como la mayor parte de los resultados en Google se muestran así, cualquier cosa que tenga información adicional, como aquí que vemos links adicionales dentro del mismo resultado de búsqueda, o aquí que vemos una barra para buscar dentro del sitio web, aquí las estrellitas, estas tan famosas que gustan tanto, pues bueno, cualquier cosa de estas destaca mucho visualmente y consigue que los usuarios se fijen y hagan más clics de la cuenta dentro de nuestros resultados. Hacer esto es relativamente fácil si utilizamos un buen tema y siempre es más sencillo conseguir más visitas porque incitamos al lector a pulsar que posicionar por encima de la competencia, sobre todo en nichos competidos, ¿no? Si estamos hablando de un micronicho, pues probablemente como no tenemos competencia nos llevemos todos los clics, pero para webs competidas o para e-commerce va muy bien. Y bueno, para conseguir este tipo de cosas lo que tenemos es que estructurar bien la información para que Google lo tenga lo más fácil posible para interpretarla y para catalogarla, y así quizá decida mostrarlo, porque tenemos que tener en cuenta que esto no lo forzamos nosotros, esto es algo que Google decide si utiliza o no utiliza. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar las técnicas que vamos a ver aquí para intentar decirle a Google, oye, pon esto, quiero que esto se muestre en mis resultados de búsqueda. Bueno, lo primero que hay que configurar son los datos estructurados, que vemos aquí, es la sección en la que estamos. A ver si carga. Y bueno, yo tengo poquito porque ya sabéis, Webde10 es una web que está en proceso todavía, así que hay poca cosa, pero una cosa importante es que no hay ningún error. Como veis, solo tenemos los elementos encontrados, pero no hay ningún error. Aquí estamos utilizando un marcado, que es el marcado con schema.org, si lo queremos decir en inglés, que es un marcado estándar, igual que hay otros como microformats, en el que se implementan unas etiquetas HTML dentro de nuestra página con las que le podemos indicar a Google y al resto de navegadores dónde está cada información. Esto es especialmente interesante si tenemos, por ejemplo, una web que tenga productos, porque le estamos diciendo a Google no solo que nuestra web tiene ese contenido, sino que además es un producto, sino que además tiene un objetivo de venta, entonces puede que muestre incluso el precio, una imagen destacada, etcétera. Es decir, no es tanto que Google no sepa dónde está el título de nuestra web o qué son las migas de pan. Evidentemente tiene conocimiento de eso de sobra, pero al hacer este tipo de técnicas le estamos diciendo, oye, mira, esta URL es concretamente un producto o es concretamente un evento. Entonces tenemos más probabilidades de que lo muestre, por ejemplo, si fuera un evento así, diciéndonos la fecha y el lugar, y quizás a lo mejor un mapa de cómo llegar a la zona. Si es un producto, pues probablemente tengamos las etiquetas de las estrellas en las que le podremos decir, bueno, cómo han valorado los usuarios este tipo de productos. Para conseguir esto hay dos formas. Una, utilizar un tema, que es la que os recomiendo. Os dejaré un tema en la descripción, el tema que yo estoy utilizando aquí, que como veis no me está dando ningún error. La mayoría de temas, ya os digo, no tienen esto bien implementado y dan muchísimos errores, pero muchísimos errores, y es un quebradero de cabeza bastante grande intentar quitar estos errores. Hay que tocar el código PHP y demás, y en fin, es un jaleo. Al final, como son etiquetas que nosotros ponemos de forma automática, lo que hace el código PHP es decirle, por ejemplo, cuando veas un H1 considera que esto es el título, y entonces le mete la etiqueta correspondiente de HTML, ¿no? El marcado, esquema, a esa etiqueta H1. Otra opción es utilizar hacerlo manualmente, y para ello tenemos varias técnicas. Aquí os muestro un par de ellas que me gustan bastante. De nuevo, yo elegiría la opción del tema porque esto ya va a suponer mucho más esfuerzo y podemos meter más la pata, pero también vamos a poder personalizar más los resultados. Bueno, esta página, Microdata Generator, hay muchas páginas de este tipo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estamos pensando en un negocio, pues le diríamos qué tipo de negocio es, por ejemplo, venta de animales, iríamos rellenando estos parámetros y luego aquí nos dará un script con la versión de JSON-LD, que es otra de las formas de hacerlo, del resultado de nuestra web.
esta es la opción utilizando scripts. Los scripts, bueno, ya sabéis que nos ralentizan un poco la web, pero también son más fáciles de poner y quitar y de modificar, y puede ser interesante, ¿vale? Hacerlo así. Otra que me gusta también bastante es esta de JSON LD Playground. Aquí diríamos lo mismo, el tipo de... Para una página de autor, por ejemplo, la persona, aquí nos dice, bueno, pues el contexto va a ser tal, el tipo es una persona, el nombre aquí podríamos modificarlo y decirle, pues, Benito Villamarín, aquí el título que tiene, etcétera. Iríamos rellenando esto y luego nos da un resultado que nosotros pondremos dentro de nuestra URL. La opción que os comento con los temas, con el marcado HTML, es diferente, son etiquetas HTML en lugar de un script. Yo lo prefiero, tiene ventajas y tiene inconvenientes. El inconveniente principal es que estamos añadiendo mucho más código HTML, con lo cual estamos reduciendo la relación HTML-texto, y si la relación es muy baja puede que no posicionemos tan bien, pero vamos, en comparación lo que te da a lo que te quita, yo creo que compensa. Además, teniendo un tema bueno, como esto se hace de forma automática, cualquier ampliación, cualquier cambio que nosotros le hagamos a ese tema, se va a hacer de forma automática. Sin embargo, si lo hacemos utilizando los scripts o utilizando otras técnicas manuales, cada cambio hay que volverlo a hacer de forma manual, ¿vale? Y eso, deciros que es uno de los factores por los que yo elegiría un tema u otro, porque de verdad que luego cuando lo quieres hacer te ves negro para poderlo cambiar. Y yo creo que es de esas cosas que marca la diferencia. Eso de tener los resultados más vistosos aumenta, también depende de la temática, pero aumenta bastante el tráfico, ¿vale? Bueno, lo siguiente serían las tarjetas enriquecidas, que dentro de los datos estructurados, algunos de ellos son los gráficos, los datos estructurados gráficos que muestran las tarjetas enriquecidas. Por ejemplo, un resultado de tarjetas enriquecidas serían las típicas estrellas aquí. Aquí vemos que yo no lo tengo implementado. Esto se debe a que, bueno, en las URLs con las que yo estoy trabajando no son ni eventos, ni productos, ni nada por el estilo, entonces no lo tengo. Esto se puede hacer bueno, hay plugins de todo tipo. All-in-One Rich Plugin o algo así se llama, uno de los más famosos. Os lo dejaré por la descripción del vídeo. Y bueno, básicamente sería darle aquí y ver cómo están de bien o de mal implementadas las tarjetas enriquecidas, ¿vale? No tiene mucha ciencia, los plugins, ya hemos dicho, los hacen de forma automática. Y teniendo un buen tema os va a ser bastante simple hacer esto. Aparte de estas dos opciones que hemos visto, bueno, esto digamos sería la ampliación, la versión gráfica del haber utilizado bien los datos estructurados. Aparte de eso tenemos el marcado de datos, el marcador de datos, perdón. Esta es una opción que nos da, es bastante interesante, es una opción que nos da la propia herramienta Search Console para marcar los datos sin utilizar ni etiquetas ni nada. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Pues básicamente que estamos marcando los datos para Google. Por ejemplo, para el navegador Bing, como no lo estamos haciendo dentro de la consola de Bing, que también existe, esa información la estamos perdiendo en otros navegadores. Si utilizamos la opción con el esquema, como está ya, no sé, no me sale la palabra, unificado, no, bueno, que está aceptado universalmente, por decirlo de alguna forma, esa opción, pues utilizando esquema sí que lo tendríamos ya para todos, ¿no? Me quedo con esa opción. Pero bueno, si no queréis utilizar eso o vuestro tema no os lo permite o demás, tenemos esta opción. Aquí le diríamos que URL, yo voy a elegir, por ejemplo, esta URL de aquí. Vale. Le diríamos una URL sobre la que queremos hacer el data highlighting. Le decimos que marque solo esta, y aquí habría que decirle el tipo de artículo que estamos generando, un evento, una película, un producto. Si vuestro tipo de artículo no se corresponde con ninguno de estos, no lo hagáis, ¿vale? Yo tengo bastante mala experiencia con eso, porque bueno, por intentar forzar un poco la máquina, a veces Google te acaba pillando y ve que te estás pasando de listo y te puede caer una penalización. A mí me ha pasado y no me hizo mucha gracia, la verdad. Y bueno, lección aprendida, desde luego. Pero si es vuestro caso, si tenéis por ejemplo un e-commerce, pues sí que realizar un marcado aquí y le daríais, podéis marcar tanto una página solo, o si tenéis muchas páginas similares, podéis hacerlo aquí. Le daríamos aquí, a ver si carga.
Vale, y aquí pues sería lo mismo que lo que hacemos con JSON-LD, pero básicamente de forma más gráfica. ¿Veis? Selecciono esto y ya podría decirle, pues esto es una imagen o esto es el precio del producto. Estas opciones de aquí variarán en función de lo que hayáis elegido, del tipo de etiqueta que hayáis elegido. Y sería eso, otra forma de hacerlo. A mí no me gusta también porque, por ejemplo, aquí tengo las migas de pan. Pues si las migas de pan decido quitarlas, por el motivo que sea, y las tengo puestas, ya no las estoy considerando bien. Si decido que quiero que la fecha del evento, en vez de salir arriba del todo, aparezca abajo al final de mi post, como es el caso, por ejemplo, que yo la tengo aquí, o el nombre del autor, si voy cambiando estas cosas de sitio, pues tendré que volver a hacer todo este proceso, o si no, le estaré dando una información incorrecta a Google. Y es preferible no darle esta información a dársela mal, porque si se la dais mal, os puede caer una penalización. También destaco ya que si utilizáis distintos tipos de marcado de datos, por lo menos aseguraos de que en todos pone exactamente lo mismo, y de que si utilizáis, por ejemplo, atributos como say+, que sirve para decirle a Google, oye, esta información también está en esta red social, por ejemplo, en una página de autor, podéis poner un say+ a vuestro perfil en Google+. Pues si utilizáis distintas técnicas para marcar los datos, aseguraos de que siempre ponéis las mismas URLs en todos sitios, porque si no, y los mismos datos, porque si no os puede caer una penalización, ¿vale? Y bueno, eso por ahí. Las mejoras de HTML, aquí vamos a ver más bien poco, porque yo no tengo ningún problema ahora mismo. Básicamente aquí os diría, si tuvierais alguna metadescripción muy corta, o si la tuvierais duplicado porque habéis utilizado algún generador de contenido, o si habéis duplicado algún post por algún motivo, tenéis exactamente los mismos títulos y tal, os aparece aquí y os dice, en tales URLs tienes exactamente la misma información, o en tales URLs no encuentro una descripción. Entonces está muy bien para encontrar rápidamente webs en las que podáis tener esos pequeños errores. Bastante interesante mirarlo de vez en cuando. Si lo hacéis todo bien, pues seguramente no tendréis nada aquí, como es mi caso, pero bueno, si lo miráis de vez en cuando, os aseguráis que no tenéis esos pequeños errores, y al final el SEO es como el carnet por puntos, ¿no? El que vaya sumando más puntos, pues tiene mejores posibilidades de estar más arriba. Y aquí pues tenemos una opción muy fácil de quitarnos ese tipo de problemas. Y ya por último pasamos a las Accelerated Mobile Phones, Mobile Pages, perdón, que el nombrecito se las trae. Las páginas AMP. A mí me gustan mucho las páginas AMP. Las páginas AMP son versiones de una web pensadas para móviles. Quitan gran parte del código JavaScript y al final etiquetas o información innecesaria para visualizar el contenido, con la idea de que cargue más rápido en los teléfonos móviles. Esto no quiere decir que vuestras páginas vayan a cargar, vuestras páginas vayan a posicionar mejor simplemente por ello, pero sí que reducir los tiempos de carga tiene un resultado significativo en cuanto al posicionamiento, en cuanto a la cantidad de gente que van a venir. Y además otro factor que me gusta mucho de las páginas de AMP es que los resultados, igual que aquí tenemos estos resultados más vistosos, cuando implementamos páginas AMP nos sale por aquí un circulito y nos dice, oye, mira, esta página está pensada para móviles y tal, y el usuario al final también ves aquí un círculo con un rayito dentro y es muy vistoso y aumenta la cantidad de gente que hace clic en esos resultados, con lo cual es bastante interesante. El problema que las páginas AMP, como estamos quitando información innecesaria de ahí, son muy simplonas, básicamente parecen un texto HTML sin más. Y tenéis que trabajarlas bien y tenéis que cuidarlas, porque si no, la experiencia de usuario va a ser muy mala. Y si tuviera que valorar, diría que la experiencia, los tiempos de permanencia en la página son incluso más pesados de cara a Google, les da más peso que a los tiempos de carga. Por tanto, algo que utilizar si sabemos cómo utilizarlo, y muy interesante, pues sacarle partido. Además es algo que prácticamente nadie está haciendo, no sé si porque es demasiado trabajo, que seguramente sea eso, si porque hay otras formas de conseguir buenos resultados, si porque teniendo un buen tema realmente no es algo que necesites, simplemente es un pequeño puntito más.
Pero bueno, muy interesante. Aquí, como vemos, yo en esta web no las tengo implementadas. No creo tampoco que lo haga, al menos de momento, porque el tema que yo tengo me permite unos tiempos de carga bastante rápidos. Pero si las tuviera implementadas, aquí veríamos tanto cuántas hay como qué errores o qué posibles errores tienen, ¿vale? Igual que pasa con los datos estructurados, sería un menú similar diciendo, oye, pues tienes tales errores en tales URL. Poco más que decir de esta parte. El siguiente episodio ya será la zona del apartado del tráfico de búsqueda. Espero que os esté gustando mucho esta serie y bueno, os dejo más información tanto en el post como en la descripción del vídeo de YouTube, ¿vale? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, me despido ya.